Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Hoy en día todo el mundo dice ser irreverente, aunque pocos entienden las dimensiones del concepto. Nosotros pensamos que la irreverencia es una actitud ante el poder, y me refiero al poder económico, los ricos, al poder político, los gobernantes, al poder social, los atavismos, que los podemos ver de muchas maneras, incluso en nuestras propias familias, al poder religioso, y me refiero a los dogmáticos, o a una forma de poder más oculta que es el poder estético, pero igualmente poderoso, y me refiero a los bonitos, por lo llamarlos de una manera. Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España, desde Oviedo hasta Cádiz, desde Vigo hasta Barcelona, para pedir a la clase política y financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia. After a while, the battle will be over. For that day when we shall lay down our burden and study war no more. Habéis comprendido que no basta con indignarse, que es necesario convertir la indignación en resistencia y dar un paso más. El momento histórico impone la acción, la movilización, la protesta, la rebelión pacífica. The battle will be over. For that day when we shall lay down our burden. Es hora de recordarles que sin nosotros no son nada. Finally, brethren, after a while, the battle will be over. Por los 5 millones de parados y ese 40% de jóvenes desempleados, por todos los afectados por hipotecas abusivas. Queremos una democracia que muestre tolerancia cero contra la corrupción. The battle will be over. The battle will be over. Que nos miren a la cara, que miren a la cara a las miles de personas que ya han salido a decirles que ya basta, que estamos hartos. A mí me indigna que tengamos que rescatar a los bancos y que luego sean incapaces de ayudar a la sociedad. A mí lo que más me indigna de todo es que haya tanta gente en paro, tanta gente en una situación tan precaria y que los políticos nunca jamás se aprieten el cinturón. Estoy indignado por todo el sistema, cómo funciona, una clase política que no nos representa, una democracia que no es democracia. Me indigna que el único día que se ponen sus señorías de acuerdo por unanimidad del Congreso cuando votan su subida salarial, y en el caso que afectan a la población no hacen más que discutir por tonterías de partido. A mí me indigna que los políticos sean marionetas de los banqueros, que son los verdaderos causantes de esta crisis. A mí me indigna la injusticia de la ley electoral. Bueno, me indigna que tengamos una clase política que no vive la realidad con unos privilegios que son casi de realeza. Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no serán las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Gracias por The battle will be over. 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 El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial. Explica el retiro gradual pero sostenido y sistemático de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos.
Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15,000 pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. El desempleo y la falta de oportunidades de educación serían las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos siguen incontenibles, a pesar de la represión generalizada que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular y de los inmigrantes en general. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras, ha sido privado de los recursos públicos en los cuales el fomento de la producción agropecuaria estrictamente con el esfuerzo campesino no se puede lograr. Se han abierto las fronteras a la importación de granos básicos, se ha estimulado únicamente al sector empresarial, que es el que menos lo necesita, se ha desalentado de muchas maneras la agricultura y sin embargo México sigue siendo un país con campesinos. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza. Los neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad social. Se busca que los mexicanos tengamos un nivel educativo que llegue exclusivamente hasta la secundaria. Mano de obra barata, que sirva a los intereses de los grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar la educación media superior y que no pueden, sencillamente porque no hay espacios. Cuando los del PRI o del PAN, que han estado en el poder, hablan de reformas estructurales, son reformas para beneficiar a los grandes intereses económicos. Por ejemplo, cuando hablan de reforma laboral, ellos quieren una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores. Lo que hemos vivido en estos últimos aproximadamente 30 años es un doble despojo. Por un lado, el despojo de lo público y por otro, el despojo de lo social, el despojo de los sectores campesinos y destacadamente el despojo de pueblos indígenas. Un intento sistemático de volver a las condiciones del siglo XIX. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia, porque para empezar eso les llevó 300 años, 3 siglos, y ahora han saqueado en 25 años.
En una revista de publicación semanal me calumniaron. No, el tamaño no es chiquito, que si la tengo chiquita, que si la tengo grande. No, pues nadie presume eso. Pero nadie se queda con hambre.
Sacar una lista y estudiar perfectamente las leyes y saber quiénes son los diputados, o sea, eso no tengo tiempo, ¿me entiendes? Bienvenido, Ernesto. Esta es la Puerta del Norte. ¿La de Coahuila? Claro. Hoy, con un poquito de tristeza aquí adentro, me dirijo a ustedes por última vez en nombre del Gobierno del Estado de México y doy la bienvenida a Lucero. Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México. De regreso y me da muchísimo gusto recibir aquí a Enrique Peña Nieto, el galán de galanes, que además, bueno... Suelo te correr. pones en shorts. Y mira, más que hacerlo. ¿Te pones shorts? Siempre. ¡Que pase el desgraciado! Where the investment in infrastructure Que se vaya yendo, o se quieren quedar. Nos quedamos. Y hablando de eso, me gustaría que levantara la mano la gente que viene de parte de la Secretaría de Gobernación, por favor, levantando la manita, no sé cuántos hay, orejas de gobernación, tiene que haber, ¿no? Del Estado Mayor Presidencial, ¿no? De parte del señor Castillo de Michoacán, el virrey. Bueno, ya que no quieren levantar la mano, pues bueno, como este es un acto público, abierto, libre, la buena noticia es que este es el futuro. Si México necesita un cambio, no vendrá de arriba, vendrá de aquí, de construir ciudadanía, de hacer eco de la lucha de la sociedad civil. Es la única manera que va a generar un cambio en México. Como periodista, en los últimos 20 años he trabajado temas que tienen que ver con la autodefensa, que tienen que ver con madres de desaparecidos, víctimas de abusos sexuales de sacerdotes, víctimas de trata, víctimas de la guerra delirante del gobierno contra el narcotráfico, que ha generado más de 120,000 víctimas, 300,000 desaparecidos, hay que decirlo, más de 20,000 huérfanos, 1,5 millones de desplazados. Todo eso viene desde la resistencia ciudadana. Y uno de los temas importantes es el tema que tiene que ver con las mujeres. El cuerpo de la mujer en México, con estas guerras, primero de Felipe Calderón y ahora de Enrique Peña Nieto, se ha convertido en un botín de guerra. Y por tanto, hay que hablar claro sobre la trata de mujeres y niñas particularmente. En este país hay 12 millones de víctimas de trata.
Estamos hablando de que México ya es la nueva Tailandia. No hay un combate contra la trata porque las redes, las 47 redes de trata que existen en el país, tal vez pueden ser más, son datos de estudios de ONGs, esas 47 redes tienen vínculos con el poder, con distintos estamentos del poder. El poder político, el poder desde un empresariado equivocado, también vínculos con diputados, con senadores, con gente que está beneficiándose de la explotación del cuerpo de las mujeres. ¿Por qué no hablar claro? Hay que hablar claro y sobre todo hay que decirlo. En el tema no funciona. Vale. Vale. En este tema hay que decirlo. Cuando entró la guerra contra el narcotráfico, los distintos cárteles de la droga se dieron cuenta que traficar con droga pues les dejaba buen dinero, pero traficar con las mujeres y las niñas era un aporte más a sus ganancias. 4 cárteles de la droga están incursionando en el tema de trata con fines de explotación sexual. Los Zetas, el Cártel del Golfo, Nuevo Milenio y, como no, los Caballeros Templarios. Son ellos los que se están beneficiando del cuerpo de las mujeres. Y por supuesto, hay que decirlo, esto no tiene solución si no hay una voluntad política, si no hay un combate a la trata. De esos 12 millones, una buena parte son niñas. ¿Qué nos hemos encontrado en este andar rescatando historias de las víctimas de trata? Bueno, pues este tema lo que deja pues son grandes ganancias y por supuesto la posibilidad de extender sus territorios del crimen organizado. Mucha gente defensora del trabajo sexual comercial me ha cuestionado, algunos diputados incluso, porque dicen que estamos en una actitud moralista difundiendo las historias de las víctimas de trata y diciendo que una cosa es la prostitución y otra cosa es la trata, efectivamente, pero hay que aclararlo y hay que explicarlo con el ABC, es decir, prostitución puede haber siempre y cuando la mujer no tenga un tratante atrás, un proxeneta, un traficante que se esté beneficiando de su trabajo. Si la mujer es independiente y ella quiere vender su cuerpo, pues nos parece bien. Pero lo otro que constituye, pues definitivamente un andar y un caminar, una estela de dolor interminable, es trata, porque se les secuestra, se les engaña. Las historias son terroríficas, cada vez peor, cada vez se las llevan más niñas, cada vez más pequeñas. Recuerdo a un rescatador de niñas en la Merced. Él es un héroe anónimo, como tantos que hay en este país. Esa es la esperanza que uno va encontrando con estas historias, que siempre hay gente que está haciendo su trabajo a como puede, y por supuesto está amenazado por los tratantes. ¿Y qué hace? Se mete a la Merced, que es un centro histórico de trata, y rescata a una niña. Me voy yo con él, andamos por la Merced, esa zona que todavía tiene mucho trabajo sexual y que todavía sabemos que hay explotación infantil, porque están los hoteles ahí con los policías afuera, de 8, 10 años, que son para los VIP, los clientes VIP. Pues viene y rescata a una niña y al llegar al albergue le dice que tiene que decirle por qué no se quiere bañar sin la camiseta. Al retirarse la camiseta, descubre la espalda completamente cubierta de mordidas.
son mordidas de un hombre, de su traficante, que la explotaba, un ex policía, y la vendía con sus compañeros policías. La tenían atada con cadenas de un pie y le dice: no puedo porque me pasa esto. Cuando se quita la ropa interior, se lo dice. Y es tan duro saber esto. Su tratante, su traficante, le arrancó el clítoris de una mordida. Imagínense ustedes estas historias, ¿qué hacemos con ellas? Una niña de 9 años, o sea, no puede ser. Contarlas, exponerlas, difundirlas en los medios de comunicación y, por supuesto, hablar de que pertenezco a un gremio que está absolutamente lastimado en este país. Un gremio que se autodefiende, porque llevan más de 120 periodistas asesinados, porque México es el país más peligroso para ejercer nuestro trabajo. Hay 15 de ellos desaparecidos, porque el año pasado hubo más de 150 agresiones a medios de comunicación. Díganme cómo no nos vamos a autodefender entre estas circunstancias. Ni un solo caso de asesinato ha sido resuelto. No hay voluntad política nuevamente. Entonces, pues, lo que nos queda es eso. El tema de la trata tiene que ver también con un problema que se esconde atrás, que es el de las desaparecidas y los feminicidios. En México hay regiones en donde ha aumentado en un 680% los feminicidios, como en Nuevo León, por ejemplo, en el noreste, donde cada día se asesinan mujeres con el componente de género, es decir, con esa tortura sexual, y por supuesto lo que deja son cifras negras. La mayoría de esas mujeres que aparecen asesinadas y tiradas en la calle, a veces en varios costales, decapitadas, despedazadas, pues la mayoría de esas mujeres, un 40-50% son migrantes, que, como bien dijo el padre Solalinde, están en la absoluta indefensión, también por la falta de voluntad política. Gracias, padre. ¿Qué haríamos sin ustedes defendiendo a los migrantes? ¿Qué haríamos sin el obispo Raúl Vera, que son las voces de los invisibles, de los que no tienen voz? Son migrantes mexicanas o migrantes centroamericanas. Hay una explotación sexual muy concreta de mujeres centroamericanas, particularmente de Honduras, un país deshecho económicamente también por el capitalismo y el liberalismo salvaje. Entonces, el 40% de ellas pueden ser, 40-50% pueden ser migrantes. ¿Qué es lo que queda? Pues las desaparecidas. Tan solo en el estado de Veracruz han desaparecido en los últimos años 6,000 mujeres. ¿Cómo es posible que no se declare la alerta de género en todos esos estados? Bueno, sencillamente porque los gobernadores han encontrado que declarar la alerta de género les da mala publicidad y lo han vinculado a un hecho político cuando no es así. Entonces, lo que tenemos es una cifra negra de desaparecidas. El gobierno no quiere contar los desaparecidos, no los está buscando. Nos hemos enterado ya de que esos gruesos expedientes son solamente de papel. En la realidad no se están buscando a los desaparecidos ni a las desaparecidas. Entonces, evidentemente, lo que tenemos es esa cifra negra. Pero sabemos que las víctimas de trata, esos 12 millones de personas, tienen distinto futuro. No solamente la explotación sexual, algunos el tráfico de órganos, en donde también los templarios han incursionado. El tráfico de órganos es una realidad, las adopciones ilegales y, por supuesto, la explotación laboral. Bueno, yo voy terminando porque teníamos 15 minutos y lo importante es que escuchemos a más gente que está aquí en el estrado. Lo único que les quiero decir que nos corresponde a nosotros hacer el cambio y por eso hay que tomar el órdago, hay que dar la lucha desde la sociedad civil. Nada más.
licenciado en Teología por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, graduado con la máxima distinción. En 1995, nombrado obispo coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, junto a otro entrañable y queridísimo personaje, don Samuel Ruiz. Trabajó con Raúl en el proceso de paz abierto tras el levantamiento zapatista. El 30 de septiembre de 1999 fue nombrado obispo de Saltillo. Destaca la defensa de los derechos humanos, el apoyo a las reivindicaciones de mejora laboral de mineros y demás trabajadores de la región, la ayuda a los inmigrantes mediante el proyecto Frontera con Justicia, la lucha contra la discriminación que padecen homosexuales y la creación del Centro Diocesano para los Derechos Humanos. Es solo parte del muy abundado, entrañable currículum de don Raúl. Muy sinceramente les quiero decir que primero le agradezco a Dios, agradezco a quienes han organizado este evento, la oportunidad de estar aquí. Sí, es un honor para mí formar parte de los ideales que ustedes, quienes están aquí, tanto quienes están como público como quienes están en esta mesa, compartimos. Es un gusto para mí, y en este contexto tan rico del poliforme que nos recuerda no solamente a Alfaro Siqueiros, sino a los demás muralistas que han dejado plasmada en sus obras de arte toda la obra de quienes han construido esta nación, que ahora se empeñan, como lo dijo muy bien Jaime Cárdenas, en desbaratar, utilizar el poder que nosotros les damos. Poder, ¿qué servicio? El poder que nosotros les damos a través de nuestro voto, a través de nuestros impuestos, para que lo estén desviando. Esto es lo más grave, para que estén haciendo un desvío de poder, como decía también en su conclusión Jaime, ponerse al servicio de las potencias extranjeras, ponerse al servicio del 1% de todos los mexicanos. Entonces, no es posible, pero yo les quiero hablar. Sí, no puedo, no me pongo una cachucha de defensor de derechos humanos. Mi identidad viene de la fe cristiana, y la fe cristiana tiene valores universales. Jesús le habla a todos y a todas. Yo aprendí que Mao Zedong le dijo un día a su sobrino: ¿has leído la Biblia? Dijo el sobrino: no, hay que leerla, es importante conocer la Biblia. Le dijo: es la historia de un pueblo, y aquí ya tenemos muchas cosas que aprender. Entonces, yo quiero hacer una cita que a mí me ha iluminado mucho, que es parte del texto con el que Jesús mostró su programa de acción cuando estuvo aquí en la tierra. A veces nosotros, los cristianos que creemos vivamente, nuestra fe es que Jesús es el Hijo de Dios vivo, que se hace hombre y viene a vivir entre nosotros en una condición histórica, y que paga las consecuencias de su compromiso histórico. Y esto difícilmente nosotros, hablo acá del gremio mío, pues se nos ha hecho muy fácil hacer un Cristo muy etéreo, porque eso nos ha evitado adquirir un compromiso histórico. Cristo lo vemos ya resucitado, ascendido a los cielos, nos queremos parecer a Él, y por eso nos hacemos así como muy allá arriba. Entonces me siento, Jesús, por haber asumido su compromiso histórico, con la justicia, con la verdad, con la cercanía a las víctimas, y así fue como empezó anunciando su obra. Por eso pagó las consecuencias. Sí, quienes no querían que ese sistema que a ellos les alimentaba su pecunio, su riqueza, que a ellos les aumentaba su poder, su seguridad, a costa de aquellos empobrecidos, por supuesto que no querían nadie en medio. Bien, este texto
parte de lo que leyó Jesús. Nosotros conocemos quien ha ido a algunas confirmaciones o le ha tocado alguna vez escuchar. Jesús dijo en Nazaret: yo he venido a dar una buena noticia a los pobres, les he venido a anunciar a los esclavos su liberación, a los que están oprimidos, prisioneros. No habla precisamente de cárceles, sino de esos sistemas en los que nos quieren meter. Dice, de su condición de estar prisioneros, la libertad de esos prisioneros. He venido a reanimar a los que están desanimados. Y dice, yo les digo que a ustedes su ropa de luto se convertirá en un perfume, en un óleo de alegría. Que me llamaba la atención aquí, mi cuasi paisano, porque soy de Guanajuato, porque estoy viviendo en Saltillo, que decía: es una fiesta. Aquí decíamos una fiesta. Así dice Dios: vengo a anunciarles una alegría que es precisamente su libertad, y su abatimiento se convertirá en canto de alabanza. ¿Alabanza de qué? De acción de gracias. Dice, esos empobrecidos, esos esclavos, esos prisioneros, esos desanimados, así lo dice el profeta. La lectura del profeta que Jesús hizo dice: ellos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros del pasado, renovarán las ciudades en ruinas. Los escombros de muchas generaciones serán reconstruidos. Porque yo, el Señor, fíjense, amo el derecho y odio lo que se arrebata injustamente. Esto es lo que estamos viviendo en este país. Nos arrebatan la paz, nos arrebatan el derecho al progreso, nos arrebatan el derecho a la vida. ¿Sí? Esto es lo que están haciendo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. De todo eso están surgiendo mucho esto. Las víctimas se convierten en sujetos de transformación de la sociedad. Las víctimas de este sistema que nos acaba de describir el experto en derecho, que nos dio el marco, digamos así, el marco político, el marco jurídico, ¿no fue Jaime? Las víctimas de quienes están usurpando el poder que nosotros les dimos, el cargo que nosotros les dimos, el salario que nosotros les pagamos. Esas víctimas se están convirtiendo en portadoras de esto, robles de justicia, portadores de una mente que está fundada en el derecho, portadores de todo un proceso de un país que nosotros queremos. Entonces, esto es para mí lo más fundamental. Y yo soy, digamos, de la idea desde hace un rato, de que tenemos que formar un solo sujeto social. No vamos a poder, si estamos un grupo por aquí, otro grupo por allá, otro grupo por acá. Y a propósito de las autodefensas, los expertos en este tema de la violencia que viene del Estado, la violencia que padecemos viene del Estado. Viene del Estado. Podrán estar ejecutando un cártel acá, otro cártel allá, pero la violencia viene del Estado. Son los primeros culpables de lo que padecemos. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, que tenemos nosotros, que somos los verdaderos dueños de este país. Esto es, nuestra Constitución lo ha dicho, con todos los cambios que le hagan, están poniéndole contradicción tras contradicción a nuestra Constitución, porque hay las leyes que contradicen sus componentes, siguen ahí. Hay bases, hay contradicciones de lo más tremendas en este momento dentro de nuestra Constitución, por esos arreglitos que han tenido que hacer
convertir a todas esas víctimas en sujetos. Y quienes tenemos, digámoslo así, quienes estamos aquí, que hemos hecho algún camino, tenemos que pensar en toda esa gente, tenemos que hacer un proceso de educación, un proceso de conciencia en mucha, pero mucha gente. Y tenemos que hacer los cuadros de formación. Tenemos, en lugar, si queremos digámoslo así, una revolución armada que sería una locura, pues tenemos que hacer los cuadros, los carteles, los cuadritos de tipo militares. No, señor. Tenemos que formar a través de los valles, de las cañadas. A mí que me tocó estar en Guerrero viendo aquella pobreza en la que viví y por eso se metió en el narcotráfico. Anduve al lomo de la mula horas y horas en Guerrero. Anduve lomo y cuando me subí a una mula me vieron lo tonto, le andaba buscando el clutch, el acelerador, la dirección. Me dijeron, ¿usted no ha tratado con mulas, verdad? De estas no. Entonces, voy a Chiapas, ya viví entre la pobreza de los indígenas. Vengo al norte y allí contemplo la pobreza de los obreros y la pobreza y la supresión de los campesinos del desierto. Entonces, todas esas víctimas, esos jóvenes en la escuela, tenemos que formar, y esto lo tenemos que hacer. No allá a ver cuándo, lo tenemos que hacer sistemáticamente y lo tenemos que hacer en un proceso muy, pero muy maduro. Y hay que darle a nuestro pueblo la oportunidad de que él dicte las leyes, de que él tenga palabra en la conformación de esa ley, lo que se nos ha dicho aquí. No se nos pregunta, nosotros le vamos a dar la palabra al pueblo. Ya tenemos un proceso, un ejemplo de esto, que fueron los famosos diálogos de San Andrés, en donde los indígenas, en diálogo con expertos en derecho, en diálogos con expertos en cultura indígena, en diálogo con expertos académicos, estuvieron construyendo una ley indígena que le daba tal vuelco a la estructura de nuestra Constitución y a la estructura de la organización social para integrarlos a ellos, que no quisieron hacerlo. Mientras hablaron de derechos y cultura indígena, ok, pero cuando los indígenas dijeron, nosotros somos víctimas de la falta de democracia en este país, de la falta de justicia, y queremos decir cómo se debe arreglar el país en el orden de la democracia y de la justicia, y se acabaron los diálogos. Y además, esa ley que ellos propusieron nunca entró. ¿Por qué? Porque dejaron a los mismos pillos en el Congreso y los mismos pillos en el Ejecutivo. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer, hermanos. Ese tamaño tenemos que llegar, pero tenemos que hacer un camino. Y yo, como tengo nada más 2 minutos, les quiero decir que yo no quiero hacerle propaganda porque no tengo ni legalías, pero me tocó hacer unos diálogos con Bernardo Barranco, que le pidió la editorial Grigal. Y que esos diálogos, esas conversaciones están publicadas en un libro de Grijalvo, donde Javier Sicilia hace la introducción y hablamos, Bernardo y yo. Y en el capítulo 5, después de hablar, porque habló de los problemas de la iglesia, hablamos de los problemas de la iglesia y hablamos de los problemas políticos de México, por supuesto, ligados a los problemas del mundo. Y yo le dije a Barranco, le dije, mira, la idea mía es que tenemos todos que ponernos de acuerdo para generar un proceso de construcción del país, pero desde hacer sujetos a los pobres, hacer sujetos a los que son la mayoría en este momento del país, hacer sujetos a los que están siendo víctimas. Entonces, pues ahí está el capítulo 5, que es el libro que se llama El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Esta tarde en la parroquia universitaria en el CUC lo vamos a presentar alternativamente a una presentación que hicimos en la FIL del DF y que la gente no cupo, y desde ahí nos conocimos en un auditorio más grande que es en el Centro de Universidad Cultural. Ahí yo propongo un camino que nos confunde. Y claro que sí estamos nosotros, pero nos autodefendemos del gobierno, queridos. Nos estamos autodefendiendo de esos pillos en donde ya no distinguimos
clase noble que se heredan de padres a hijos y que se mantienen allí de una manera absurda. Pero no podemos hacerlo así. Por eso esto que se siga repitiendo. Y por lo pronto, de acuerdo a eso que yo dije en el libro, este libro que les dije, vamos a tener un taller para empezar un camino de reconstrucción de México, desde darle al pueblo la posibilidad de decir esto queremos que sea nuestra constitución y desde ahí construir. Pero al final tenemos que hacer algo que no va a ser una revolución armada, en donde hagamos todo un proceso en el cambio pacífico de nuestros legisladores. Allí en nuestra nueva constitución poner la revocación de mandato, y tenemos que poner todo lo que no han querido, y como ha dicho bien claro Jaime, las cosas las hacen. Sí, les vamos a dar el derecho a las candidaturas, les vamos a dar derecho igual a los migrantes. Claro que les vamos a dar un documento si traen contrato en Estados Unidos, si traen tanto dinero para vivir aquí, se necesitan. Nos ven cara de tontos a todos. Y así le están haciendo con todas. Se presume en el extranjero. Miren qué leyes tenemos, pero no les enseñan las secundarias donde dan todo para atrás. Entonces, esto es. Muchas gracias por invitarme aquí. Esto a mí personalmente me llena de esperanza, y créanme que vuelvo a decir, nuestra principal defensa la tenemos contra el Estado mexicano, y no para hacer una revolución, sino para darles el brinco y asumir lo que nos corresponde como mexicanos verdaderos señores de esta nación. Somos nosotros. Y lo más parásitos, las instituciones religiosas de la cual tú haces bien parte.